Arriando agua, todo el día arriando agua. A echarle de comer al perro que tiene ahí el dagarre. Vaya tú para llover. Este año sí que nos forramos. Este año nos forramos. Lluvia, lluvia, lluvia. Hoy salió tarde, está todo el ganado controlado. Vamos a ir ahora a echar un vistazo, pero está todo controlado. Ay, Dios mío. Que esto es así. El invierno es así. Aquí en esta ya lo he dicho, aquí se lía a llover y no para llover. Cambió el aire, venía el aire del norte, ya ha cambiado ahora cambio del Portugal para acá. Así que nada, otra cosa no nos queda. Mira que hierba hay para aquí. Mira que hierba. Tengo para aquí a la burrina que se la coma. Chacho, y venga agua, y venga agua. Y venga agua. Así que otra cosa no podemos hacer. Vamos a ir al ganado. Vamos a subir luego a las cabras, hay un fuego. Pero así. Los inviernos son así. Y ahora ya llegando a Navidades. Suyo es que el invierno sea seco. Primavera lluviosa, invierno seco. Y otoño lluvioso también. Pero nada. Y estas higueras que no han tirado la hoja todavía, mirad. Tengo aquí estas higueras y mirad la hoja. Es que no la tienen ni la hoja seca. Esto es caliente. Mirad. Estas higueritas no han tirado la hoja todavía. Y esto tampoco. Te quisiera. Te he querido. Tiene una pedazo de hoja. Chachi, no la tira. Y esta tiene higos. Mira. Y está echando otro. Mira, este lo está echando nuevo ahora. Mira el montón de higos que tiene esta. Y esta se secó, ¿no veis? Se ha secado. Se secó y ha nacido un tallo por abajo. Y el tallo está lleno de higos, mirad. Y esta es mala. Eso sí, quitarle los higos, se los quitamos, hágale. Vosotros que entendéis de esto. A lo mejor es bueno quitárselo. Yo qué sé. Porque supuesta está la leche que te quema. Con esto me hice yo un tatuaje cuando era niño. Eso blanco que tiene, eso te quema la piel. Uf, no veáis. Yo creo que se los vamos a quitar. Es que tiene un montón de higos para ser chiquinina. Y ahora ni. Esto es más raro. Rarísimo es. Bueno, no sé. Luego leo los comentarios si me aconsejáis que los quite o no. ¿Quién está fumando todos los días? Yo no fumo nada, ni tabaco, muchacho. Lo que estoy que no duermo, que tengo un montón de negocios. Luego despierto desde las 4 de la mañana. Hay que trabajar en esta tierra hay que trabajar. No estar ahí mirando cómo pasan los años. Autóctono, mira. En Galicia también llueve, bueno, Galicia es tierra de agua. Pero aquí en Extremadura, bueno, aquí también. Aquí siempre está lloviendo, todo el invierno. Aquí se tira a llover 15 días, bimba, y bimba. Chachi, ¿qué habrá que hacer a estas higueras? Vamos a meter estiércol de cabra aquí a todo a punta pala. Tú no me has querido. Tengo que ir a coger unos caquis que los cogeremos mañana. O la semana que viene, porque se los lleva. Se va Miriam a ver a Ariadna y para que se los lleve, que le gustan. Yo no. El roble ya perdió todas las hojas. Pero la higuera no ha perdido nada. Y nada, y nada. Perdido nada. Tengo la tinaja para guardar las perras, pero aquí no hay un duro. Solo tenía que tener llenecito de billetes de 50 euros planchadinos, colocados todos ahí bien colocados. Luego enterrados con harina. Así es como guardaban los viejos las perras, porque los bancos ya ven la que no tilia los bancos. Ay, los bancos.
Vamos a ver el ganado. No voy a llevar, llevo los perros. Si es que no hay que trabajar mucho. Está todo ganado controlado. Está todo controlado. Ahora tenemos que ir a cortar leña luego. Nunca te he querido. Ahí la burra, la burra. Está comiendo bellota. Bellota, mirad. Está comiendo la burra bellotas al corro, que tiene un montón de bellotas. Anoche he metido las avileñas donde ven al cornocal lleno de bellotas. Nunca me digas que va a llover, pues tu vida entera puede que no la vuelvas a ver. Me han podado el olivo mal podado. Bueno, vámonos al tema. Ostras, cambiar el caballo. Si es que tenía que subir, tenía que coger el caballo y llevármelo. Vamos a ver si tengo llave. O sea, muchachos, no deja aquí las motosierras que nos van a romper el coche para robárnoslas. Estoy diciendo todos los días. Digo, van a ver la motosierra y nos van a romper el coche. Y la llave está aquí. Este Dagan no sabe todavía. Ostras. Me cago en Dios, la llave de la pica, ¿dónde la tengo? Me cago en 10. La he dejado en la cochera, seguro. Reunión de cerdos todas las mañanas. Aquí hay latas de cerveza por toda la finca. Esto aquí vienen todos, se hartan las cervezas y ninguno son capaces de tirarlas en el contenedor. Yo es que alucino. Si las reciclaran, se ganaban dinero. Mira todas las que hay. Aquí hay más cerveza que en los bares. A buen día. Aquí he dejado la llave aquí. No, esas son las de la moto. Ajá, aquí está. Estos perros, mira los perros que tiene el Dagan. Tienen las orejas tatuadas. Son para los zorros. Dice que es para luego, se va a hacer un criador de perros. Tiene las orejas marcadas. ¿Y por qué le marcarán las orejas? Antiguamente a los toros se le marcaban. Yo todos los perros nunca la había visto hasta ahora. Date cuenta, con todos los perros que tenemos. A ver, ¿dónde la tiene? Quita de ahí. Mirad, ¿no ves los puntos? Estate quieto. Son de pedigrí, tienen las orejas marcadas, mirad. Con tatuaje SN. A ver el tatuaje que tiene, eso es que es de marca el perro. Tienen pedigrí, y quiere criar cachorros para venderlos. Y yo, pero estos perros son el demonio, estos rompen todo lo que pillan. Ya te ríes de eso. Voy a hacer yo un criadero de perros de esto. Voy a pasar para adentro. Los ha traído para acá, los tenía en casa y los ha traído para aquí. Porque allí en casa destrozaban a la Miriam en la cocina, destrozaban todo. Zapatillas, le han destrozado unas zapatillas al muchacho. A buen día, estos son el demonio. Ahí viene Martín, vamos a subir para arriba. ¡Sí! Echa para acá esas ratas, echa para acá las ratinas esas. Echa para acá las ratinas esas. Tienen las orejas tatuadas. Como llueve, qué noche. Tienen las orejas tatuadas. Antes a los toros se le tatuaban también, no sé si ahora. Vamos, está para allá. ¿Dónde está el otro? Espera que no salga. Ven aquí. Ven aquí. Vamos, ven aquí. A Wendy, la rata esta. Con los chiquininos que es para donde se va a ir. Ven aquí, mira. Ni caso me hace, fíjate para donde se ha tirado. Que no salga ese, que no salga.
¿Dónde irá? ¿Dónde irá esta rata? Vamos, sube arriba. Date cuenta la rata. Perro zorro, ¿ya se te salió o no? Ah. A ver si los metes ya en la perrera, que vas a traer de noche y los has dejado aquí ayer. Ahora se me ha escapado, madre mía. Se escapa el perro, me fusila el muchacho. Le gustan mucho estos perros. Y tienen pedigrí, son para criar. La hembra y el macho no son de la misma madre ni del mismo padre. Dice que esto lo... A ver, siempre hay que comprar animales de raza. Lo que sea, pero que sea de pura raza. Los cruzados no vale. ¿Ves cómo estos tienen las orejas tatuadas con sus papeles, sus pedigritos, las bobas esas? Vamos, ven. Vamos, mira. ¿Dónde tienes el saco de pienso? Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo no te he querido. Pues tu mirada entera. Ahora cuando lo vean los de mi pueblo van a temblar. Madre mía, madre mía. Cierra la puerta, ponle por detrás algo, que no salgan los perros. Ponle algo por detrás que no se abra la puerta, gira el pistocho de abajo. O cierra lo que sea, que no salgan, que yo me voy a las vacas, las subo yo para arriba. Ahora subo yo para arriba, luego. Va a estar todo el día lloviendo, sí, luego le metemos ahí ramas o lo que sea. Ahí está. Perros con pedigrí, ¿qué os pensáis? Esto es... Ah, encontré las hachas ayer. Ayer fui a buscar las hachas y si casi os hago un directo, pero es que ayer no podía hacer directo. No tengo... Tengo el móvil últimamente que me falla mucho y ahora casi que no podía ni hacer vídeos ni directos. Tengo el móvil... Y ayer, donde íbamos a estar cogiendo aceitunas, estaban las dos. Fui primero y encontré a la otra y luego encontré esta. Estaba allí buscándola. Yo no te voy a querer. Tu cariño se escapó. Lo quemó tu falsedad. Tus palabras de mujer. Te da estar tonteando. Nos van a romper una noche los cristales para coger las motosierras. Estoy diciendo, he dicho, mete la pica dentro. No es que se le pasó anoche. Se me ha fastidiado ayer el... Es que nos podemos enseñar todo lo que hacemos porque se me ha fastidiado ayer el piñón de adelante, mirad. Es donde me... Así que tengo que llevar a la ferretería a ponerle un piñón nuevo, mirad. Mirad cómo está. Ya ni engancha. Así que, mira, eso tengo que hacer hoy. Ir a la ferretería a comprar un espadín. Ya enseguida 50 euros. No, luego la gente dice, no valen los cacharros. Y esa época me la regalaron, pero esta me costó un montón. Ya le he comprado una de altura. ¿Os acordáis del serrucho que me robaron? Pues ayer estábamos el muchacho y yo en una finca cortando. Y el que me lo robó tiene una finca al lado. Y fue para allá y cogió, vamos al lado, más lejos, y salía con el serrucho escondido. Y se lo llevó y me dice el hijo, mira, ese es el serrucho nuestro. Y ese que me lo robó, un tío rico, millonario. Pero millonario, hostia, esto no se ve nada. Lo que pasa es que ahora limpio la cámara. Voy a comprar una cámara. Bueno, tengo una cámara que me regaló un seguidor de Suiza. Un seguidor de Suiza me regaló una cámara de grabar. Lo que pasa, luego tienes que pasar al ordenador. Yo no te he querido. Vamos a ponerle el GPS este nuevo al caballo. Vamos a limpiar la cámara que no se ve. Pero aquí tengo unas chaquetas. En el coche siempre hay que llevar chaquetas y navajas. Vamos a ver, se ve un poco mejor, un poco bien. Si es que tengo las cámaras hechas polvo. Ese tío pues es millonario. Millonario ese tío. Millonario, tiene millones. Pero ese va a acabar aquí mal. Las redes de aceituna le robó a otro pobre, le robó 2 redes de aceituna. Y a toda la gente, el tío está más de la pelota. Está obsesionado, él es así.
Y luego él presume, esa gente presume de que son de familias riquinas. Es que luego siempre decís, es que dice esa palabra. Porque es así, porque es así. Ahora voy a decir una cosa. Ayer leí un comentario de un analfabeto con estudios que escribió ahí. Hay gente como yo que no tengo estudios y soy analfabeto, porque es cierto, porque yo no he estudiado ni me importa la escuela, ni me importa nada de todo eso. Bueno, pues ese analfabeto con estudios y que encima es de cuna rica, escribe un comentario en un testamento así, ese tiene que ser, bueno, yo si quiero sé dónde es, porque se lo digo al informático mío, me dice dónde ha comentado el tío ese. El hombre es muy bien hablado, porque como, eso es lo que, hay personas que se creen que porque han estudiado son superiores a los demás. Y eso se llaman analfabetos con estudios. Bueno, pues este tío escribió un comentario que está para ahí en un vídeo, diciendo de esto del papel de la señorita alcaldesa, que no me lo quiere dar. Bueno, pues, que me lo va a dar porque van a denunciar todos los que han metido ganado. Ayer mismo hablé con un veterinario y me lo dijo, y dice, sanidad animal, que vaya a Torre, los denuncia todos, eso es un delito de sanidad animal, pero bueno. Pues dice ese tío en el comentario, es que tú te crees, a mí diciéndome, que por haber nacido en una cuna pobre y ser analfabeto, te pertenecen derechos no sé qué, no sé cuánto, decía el tío, y empecé a hablar de la paz. Si el tío no se entera de la misa a la mitad, si hay un montón de analfabetos con estudios. Vamos a ver, yo no necesito eso para la paz, que te he dicho 40 millones de veces analfabeto, tengo un montón de hectáreas que me sobran, tengo más de 2000 hectáreas. Y no puedo con el ganado que tengo que cogerlas todas. Que le voy a repasar yo al muchacho mío un montón. Vamos, yo, que me pertenecen a mí, las tengo para los derechos de la paz. Esa finca no tiene derechos, pero para el ecológico te dejan meter lo forestal. En lo ecológico tú declaras todas las parcelas, sean forestales, sea lo que sea. Donde esté el ganado tiene que estar declarado en ecológico. Y punto. Esa finca me pertenece a mí y a todos los vecinos del pueblo, pero no tiene derechos de la paz. Esa finca es un jaral, no están activados, no tiene derecho. Pero para las inspecciones de ecológico, pues esa finca viene muy bien, está ahí las vacas, la carretera, pues llegan los inspectores y te ven el ganado bien, está donde tienen que estar, como tienen que estar y todo. Pero todo el ganado de este glorioso país, analfabeto con estudios y que naciste en una cuna de ricos, te voy a decir, todo el ganado tiene que estar autorizado contrato de arrendamiento, que las fincas sean tuyas. Eso de meter animales sin autorización, tú los puedes meter a comer, pero que no te denuncien. Claro, como están aquí está mi hermana, aquí está mi cuñada, aquí está el funcionario ese analfabeto, que para ser funcionario es un analfabeto, y aquí está otro, pues que meten el ganado, nunca ha pasado nada, porque yo nunca he dicho nada, me ha dado igual. Pero a mí siempre me han estado, porque yo lo tengo todo declarado, pues yo tengo que cumplir las normativas que me pide la Comunidad Europea. Tanto que escribes de europea, que si el gran decreto analfabeto con estudio, yo soy analfabeto sin estudio, pero es que tú, analfabeto con estudio y encima de nacer en una cuna de ricos. Yo he nacido en una cuna de pobres, me fui de mi casa con 5.000 pesetas y hasta el día de hoy. ¿Ves la gran diferencia? Pero hay que cumplir. Si a mí me dijeran los de ecológicos, tú metes el ganado donde sea, que nosotros vamos para allá. ¿A mí tú te crees que yo iba a estar bregando con este ayuntamiento de analfabetos con estudios como tú? Pero si estos son unos analfabetos con estudios todos, que te lo puedo demostrar este ayuntamiento, no porque esté esta alcaldesa que es media tonta, si es que hasta los otros eran peores. Si esta es una tonta que se piensa que con eso a mí no me va a fastidiar y me lo tiene que dar por derecho. De momento, estos otros que tienen ganado van a ir denunciados todos por un delito de sanidad animal. Para que lo sepáis. Todos denunciados por un delito de sanidad animal. Porque es así, la culpa la tiene los de sanidad animal que no vienen para acá. Si me diera a mí lo que toda la vida... Entonces resulta que yo tengo que perder mis derechos, que estoy legal, para una panda de indocumentados que están cobrando todos el paro y que ni tienen ni un triste derecho de la paz, ni tienen el ganado declarado ni nada, simplemente los saneamientos. Eso es así, analfabeto. Y pones a escribir un comentario dándote las hay de inteligente. Pues tú sabrás muchas leyes, pero también las sé, bobo. Lo que pasa es que no se puede estar enseñando todo directamente. Te están diciendo no puede haber y no puede haber. Sino que me perdone a mí, que me diga a mí de la Consejería de Sanidad Animal y me diga, no Jesús, tú como vives en Torre no te hace falta, estás en Sento. Ni un ganadero de este glorioso país puede hacer eso, ni uno. Solamente en Torre de Don Miguel.
En Torre Don Miguel porque la madre de la alcaldesa está empadronada en otro pueblo, porque el otro... Aquí ha habido uno con ovejas que porque era prima de la secretaria se ha tirado 10 o 15 años sin pagar ni un aprovechamiento de pasto, sin declarar ni un triste animal, porque era primo de la alcaldesa. Mientras tanto yo en la sierra, todo legalizado y todo preparado, y yo nunca he dicho nada porque no me hacía falta. Pero ahora para las inspecciones de las vacas, esa finca reúne las condiciones, un punto estratégico para la lucha contra los incendios y me pertenece por ley, pues a mí la otra alcaldesa me lo da y me lo han dado todos los que lo he pedido. Esta tonta analfabeta, con el cuento de que tiene su madre metida y mi hermana la mayor, de que a mí no me quiere nadie, que a ellos los quiere todo el pueblo, ella se piensa que con bloquearme a mí y a mi hijo, la gente le va a votar. Ni me importa a mí la gente de aquí porque no tengo bares, no tengo casa rural, yo no vivo de nadie de este pueblo. Si aquí en este pueblo los que me han comprado cabritos se los he tenido que dar en Navidades por 40 euros porque no tienen dinero para pagar un cabrito. ¿Qué me están contando a mí de este pueblo si os conozco a todos? Les pides por un cabrito 50 euros y no pueden pagarlo. Y pan de rico y te dicen, uy, eso, pero si un cabrito en Navidad, si está ahora mismo en vivo a 8 euros y si os tienes que vender porque te dan pena por 50 euros los 4 que le he vendido. Vamos, hombre. Pues eso funciona así. Si tú me explicas analfabeto con estudios y que eres rico, que has nacido en una cuna de rico, que la Consejería de Sanidad Animal me autoriza a pastar por todos lados sin autorización, que venga Dios y lo vea. Eso funciona así. Aquí es que hay mucho analfabeto con estudios. Y a la gente como a mí no me escuchan, porque como no tenemos estudios, pues no te escuchan. Y le da igual, tú no tienes derecho, no tienes derecho. Ayer mismo he hablado yo con otro tío fuerte y me dice, ¿pero qué pasa? Dice, a ver si resulta que estamos criticando a la Junta de Extremadura y los culpables del ayuntamiento de tu pueblo. Digo, pues aquí tienes la culpa. No os preocupéis que me lo va a dar. Yo estoy bien tranquilo que me lo va a dar. Ahora el muchacho mío se va a desempadronar del pueblo. Aquí no, si compra ganado, aquí no puede estar. No, porque está su prima, que es la primera que lo va a bloquear. Pero que venga para acá Sanidad Animal hoy mismo. Lo que tiene que hacer el Seprona, venir para acá hoy mismo. Pues eso sí van a venir, ya van a venir. Si fuera a mí, sí. Si llamaran, oye, tiene un caballo atado, venían corriendo a denunciarme. Ahora venir aquí y coger la madre alcaldesa, papeles, mi hermana, papeles, el funcionario de turno, papeles, el otro, papeles, vería. A mí lo tengo bien atado, a mí no me van a denunciar. Yo tengo las autorizaciones, tengo la solicitud, tengo los animales dados de alta aquí, en esa finca, ahí está, lo tengo todo. Que presenten ellos los papeles. Y eso es lo que va a pasar, que va a ser el telediario, con los problemas que tenemos de sanidad animal, que os sabéis vosotros, que Castilla-La Mancha la han tenido bloqueada por la rubeola esa. Ahora mismo con la lengua azul el brote que hay ahí arriba. Esto ahora mismo aquí hay un brote de lengua azul y solo me bloquean a mí porque soy el único que reza. Los demás no tienen ganado. Ahora mismo sacan el ganado corriendo de esa porque tengo yo fotos y vídeos del ganado. Las tengo sacas con geolocalizadas, que no me sale la palabra. Si no, esto sacan el ganado. No, aquí no hay ganado. Y es que el ayuntamiento no consta que haya ganado pastando nada más que las mías. Y si solo consta las mías y no me quieren dar los papeles, pues tócatela. Si es que ayer, que ese delito existe, igual que lo que está haciendo la alcaldesa es prevaricación. Y ese delito existe. No me lo estoy inventando yo. Yo nunca he dicho nada porque, bueno, a mí mientras me daban lo mío, pero es que ahora resulta que tengo que perder yo mis derechos para que ganen ellos los suyos. Y con el cuento de que no me quiere nadie, están los tres, la madre de la alcaldesa y mi hermana, no lo quiere nadie en el pueblo, no va a querer nadie. Si voy al bar y me pone un montón de cerveza, cosa que a ellos no los puede nadie. Ese es el cuento de que a mí no me quiere nadie. Eso es el tema, el cuento de que a mí no me quiere nadie, no te quiere nadie, no te quiere nadie. Ahora me falta que me quiera nadie, no te quiere la Guardia Civil, no te quiere nadie. Vamos, 24 años que llevo con ganado, solo en la vida, y que me he enfrentado a 40.000 batallas más fuertes que esta, y que te venga aquí una niña que no ha salido de su, que no escapa, no puede salir ni de su casa, a pensarse que, pero si mirad lo que le hizo a los del PP, o soy alcaldesa o no, pero bueno, vamos a ver, se sale toda la vida con la suya,
Claro, los del PP le han tenido que dar en la alcaldía porque la niña decía que o era alcalde, o tenía ya el mando o no daba su voto. Y los tontos del PP pues han caído. Voy a quitar de ahí una cosa que me la van a quitar. Y ahora pretenden aquí los analfabetos estos con estudios a enseñarme a mí de cosas de ganado, como a cualquier ganadero de este país. Si cualquier persona que tenga ganado de 70, 80 años le hacen vueltas a todos estos que han nacido en cunas de ricos. Me llevan diciendo tiempo un veterinario y más gente. Avísalos por los vídeos el problema que van a tener. Que están haciendo un delito de sanidad animal, se está cometiendo, y un delito de prevaricación. Se lo estás diciendo en los vídeos, lo saben de eso, se están riendo de mí. Y no le hace caso a nadie. Que lo que no quiero es que le metan a toda esta gente una denuncia que te caga y al ayuntamiento. Pues nada, vamos a esperar hasta el viernes, mañana. El sábado he quedado en Moraleja, en el cuartel de la Guardia Civil, para poner la denuncia a esos ganaderos, que no son ganaderos, a ese ganado que está ahí metido, y ya pedirán ellos los papeles. ¿Ya está? Estoy esperando. Ayer mismo me decían, si es que lo estás avisando y la tía tonta esta de alcaldesa no le da la gana. Ayer hablé con ese veterinario, ha llamado ese veterinario al ayuntamiento más de 20 veces, pero un veterinario con un veterinario fuerte, para decirle que tiene que hacerlo, que se va a meter. Encima tengo yo un compromiso del ayuntamiento, yo tengo un compromiso que el ayuntamiento me tiene que dar la autorización, bueno, a mí, a toda la gente, pero yo es que encima lo tengo por escrito, que eso tampoco lo sabe la lista esta tonta. Y ahora de momento ayer lo que me dieron anoche los asesores míos, que el muchacho no se meta aquí, dice, dirá al muchacho empadronarse en otro pueblo o que se vaya para la sierra conmigo. Porque con este panorama, dice, cualquier papel que vaya a pedir el muchacho se lo va a parar la prima, pues ya está. Se lo estoy diciendo, lo estoy avisando, los delitos que tienen, nada. Y la asesora de mi hermana, que esa es la que los asesora, ya no hace falta papeles. Pues si están todos cobrando el paro de 50 años, que ellos pueden meter animales como todo el mundo, pero tiene que ser con la documentación. Esto no, esto pasa en el telediario, por favor. Y R, no. Ayer me lo dijo el veterinario, dice, yo más que estoy haciendo, dice, ya vete a sanidad animal, vete a la Guardia Civil, pon la denuncia y que vengan para acá. Yo tengo la foto de las ovejas de todo, de las vacas del otro también, y ya está. Pero si hay un funcionario aquí, que es funcionario y tiene todo el ganado puesto a su nombre para que su hermano esté cobrando el paro, y está su hermano todo el día cuidando el ganado, y me dice a mí un día su hermano, es que yo colaboro. Una persona que está en el paro, porque a mí me han hecho muchas denuncias, me han dicho, si tu hermano está en el PER y va a ayudarte, lo tienes que dar de alta. Así de claro. Eso de que viene a ayudarte, ni un día le quitan el paro. Y esto llevan años y encima, pues te tienes que callar. Pues como son ricos. Como decía ese seguidor, que es que yo me creía con derechos. No, yo no estoy pidiendo derechos. Si yo quisiera estafar, estamos en casa, mirad todos los que estamos. Apuntamos todos al paro, nos quitamos la seguridad social. Nosotros somos 2 autónomos y el muchacho 3. Nos podríamos poner todo a nombre del muchacho. Yo con 44 años me apunto al PER. Mira dónde estamos del PER, barriendo las calles. Y me paga la seguridad social, ya me jubilo con más jubilación. Es que no se dan cuenta, los derechos, las leyes son para todo el mundo. Esto es así. Y este analfabeto con estudios, pues escribió ahí un testamento pensando, hoy es que la nueva ley comunitaria, las normas de la comunitaria, el analfabeto con estudios y que naciste en una cuna de oro, como todo ganado tiene que estar autorizado donde quiera que esté pastando, por arriba o por abajo, tiene que estar por sanidad animal, ignorante. Los dos riquinos de estos que lo han heredado todo,
que se lo han encontrado todo, que lo han heredado todo y ahora viene aquí a darme lecciones a mí de derechos de la paz y de todas esas bobadas. Mejor que nunca te enteres lo que tengo porque vamos. Gente que no ha luchado ni por una cuchara, como pasa aquí los funcionarios del ayuntamiento, enchufados a Deo. ¿Vosotros creéis que gente enchufada saben lo que es luchar por un puesto de trabajo? Preguntárselo a la gente que honradamente ha accedido a la policía, han accedido a cualquier funcionario que no tenga enchufe. Esa gente ha tenido que estudiar un montón y prepararse. Y que te vengan 4 enchufados a Deo a manejar el sistema. Igual que la alcaldesa de aquí estaba ahí toda la vida para política. Porque no valen para nada, pero sí saben engañar y saben manipular. Entonces, pues esos son los políticos que tenemos en este país. Políticos, mirad algún político que merezca la pena, ni uno. Esta se piensa con la Santa Apostólica Romana de su madre, que está todo el día echando maldiciones y nada más se le caen a ella. Pues ya está montándose una película. A este le bloqueamos y le quitamos la subvención. ¿Pero qué me vas a quitar subvención si tengo estelas de sobra? Porque tiene que estar autorizado. ¿Qué ha adelantado la señorita alcaldesa? Que denuncien a toda esta gente. Y ella no me la da porque su madre no puede pedirla. No sé que se empadrone aquí. Y si se empadrona, ya no va el pera a Cadalso, que en Cadalso se gana mucho dinero, porque en Cadalso el alcalde es del PP, pero trae mucho dinero al pueblo. Entonces su madre aquí en Torre no traen dinero, porque aquí no vale el ayuntamiento ni para traer dinero. Entonces aquí dan 28 días al año, una miseria. En Cadalso dan 90 o 100 días, no sé cuánto dan. Entonces, claro, no puede meter las ovejas ahí. Pero si a mí me daba igual, si las ovejas las tienen toda la vida, yo no he dicho, bueno, toda la vida, 5 o 6 años que las han comprado. Yo nunca he dicho nada, a mí me ha dado igual, me han dado los derechos, me han dado. No, derechos no, lo que me pide a mí por estar legalizado. Esto es una guerra que no sabéis la que tenemos ya en Extremadura, la dura. Madre mía, madre mía. Oh, es que no lo quiere nadie. Y ella se piensa que le van a votar todo el pueblo porque me está haciendo a mí esto. A mí, te va a votar. ¿Cómo pudo engañar a los del PP? Con 40 o 50 votos. Y le dijo que no. O mando yo o no te doy el voto. Y los pelotas del PP, que son unos pelotas, mira, los hablando todo el día. Ahora se han puesto los del PP a rezar en Madrid, a echar agua bendita, en vez de luchar porque la gente le vote, están rezando. Me cago en 10, la que tenemos liada. Bueno, yo lo tengo bien atado, si las que no lo tienen es ellos. Lo que no voy a consentir, que todo lo que hemos sufrido la gente de campo, la gente pobre, que te venga un cacho político como esta niñata a bloquearte todo. Por mucho dinero que yo tuviera, aunque me tocara todo el dinero del mundo, yo tengo un montón de historias que estaría mucho mejor que estando con el ganado. Pero esta es mi vida y la voy a estar defendiendo hasta que me muera. La mía es la de toda la gente que están como yo, que hay millones como yo. ¿Vos pensáis que yo soy yo solo? Hay pueblos que el rico del pueblo se han cogido todas las subvenciones para ellos. Hay pueblos que ningún joven ganadero se puede incorporar porque los ricachones del pueblo tienen todas las hectáreas para ellos. ¿Entendéis? Eso no se puede consentir, que lo sepáis. Eso no. Todo el mundo tiene derecho y si las leyes son así, son para todo el mundo igual. Que aquí la boba esta que nos tiene metida en la cabeza, que si yo porque era pobre escribía ese seguidor, que yo porque era pobre. Tú es que te eres con derechos porque has nacido en una cuna pobre y no tienes estudios. No, yo quiero derechos de todo el mundo. Yo no he tenido estudios porque tengo que trabajar para la economía familiar. ¿O es que alguna deshonra? Vamos a ver si ahora va a ser una deshonra trabajar de niño. Vamos, porque me hacía falta ya por escuchar. Y así pues tenemos lo que tenemos. Tenemos un país, España entera se va a la ruina por eso, porque todo el que no vale para nada, lo llevo diciendo años, se mete a político. Para ser político hay que ser buena persona, hay que tener temple, hay que ser para todo el mundo igual. Tener un poco de inteligencia, aunque no tengas estudios, si estudios se aprende. Yo todos los días veo 40.000 normas que me hagan falta, me las estudio, y coge el móvil o coge un libro, aunque sepa leer poco, hago el tema que se me queda. Pues eso es así, es que es así, es que lo que no puede ser, como me tratan a mí, porque no tenga estudios, porque si soy cabrero, ya no tienes derecho a nada, no tengo derecho a nada.
Cállate. Pero ¿cómo que cállate, eh? Vamos, 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 vamos. Vamos a cambiar el caballo primero. Las vacas que las tengo metidas en un sitio. Las avileñas no lo puedo enseñar. No lo puedo enseñar porque el criado que está, el mamporrero del ricachón, nada más está que no me puede ver. Bueno, no me puede ver porque es que eso pasa. No lo sé qué me pasa con los pelotas y los cornudos que no me pueden ver. No sé por qué. Y ese está todo el día haciendo. Y su amo me invita a mí a cerveza con un ricachón de estos ricos de para atrás. Y el criado, pues no me puede ver. 2000 manos. Esto es una guerra toda la vida así. Ayer me ha llamado una seguidora que es de un pueblo de aquí cerca. Que mirad lo que le ha pasado a esa muchacha que me ha pedido ayuda, que la voy a ayudar. Bueno, una muchacha, tiene 50 años o así. Bueno, pues su marido la ha echado de casa. Bueno, su marido siempre la estaba maltratando, tal y tal y tal. Y al final la mujer ya ha llegado un día y el marido se ha apoderado de la casa y se ha tenido que ir ella porque claro, tenía miedo, se ha ido. Llevan 4 años en juicio. Y la mujer está pagando, que está mal pagando un alquiler para ir el marido con toda la casa. Y el marido es un maltratador con antecedentes de maltratador. Pero no tiene dinero para una abogada. La abogada que le han puesto de oficio dice que nada, que no le hace nada ni le contesta nada. Eso ha dicho la mujer, que le buscara una abogada que le ayudara porque dice que es que está, vamos. Sí, el marido la echó de casa. Vamos, se tuvo que ir ella por miedo. Una seguidora mía me ha dicho, me tuve que ir por miedo porque no me matara. Se puso todas las denuncias. La han tenido para ir aisladas como las tienen, y pito y flauta, pero así lo que dice, entre que va y tal, dice, no, yo estoy pagando, vamos, porque la metieron en una casa de estas de acogida. Dice, yo estoy abandonada. Es una seguidora mía de aquí, de un pueblo de al lado. Me ha dicho que a ver si le buscaron un abogado o alguien que la ayudara, porque la muchacha estaba tirada. Está más, bueno, muchacha, una mujer que tiene, ya digo, va a intentar los 50 años para allá. Y es de un pueblo de aquí cerca, de aquí cerca de aquí, no os voy a decir el pueblo que es, porque aquí nos conocemos todos, y esa muchacha está afuera, está en Barcelona, esa mujer. Y bueno, es que ahora se va a pensar otra que otra. Bueno, esta mujer es seguidora mía, y como sabe que yo procuro ayudar a mucha gente, pues me llamó, oye Jesús, que tal, que soy de este pueblo y tal. Mira a ver qué me pasa este caso, y me lo ha contado. Dice, su marido es un maltratador, la maltrataba. Ha puesto la mujer la denuncia, tal. Se la llevaron a una casa de acogida de esa, no sé qué. Y anda la mujer anda lo que dice, si es que resulta que la que estoy mal soy yo. Y el tío se ha quedado con la casa y hasta que salga el juicio. Pero es que el juicio dice que ya va para 4 años y nada, la abogada que tiene de oficio, pues de estas abogadas que, por lo que son los de oficio, que lo que quieren es cobrar y que no. Me he hecho, mira, a ver si... Yo le he dado el teléfono al defensor del pueblo, le he dicho que, yo qué sé, yo tengo abogados también, pero claro, se lo tendré que comentar a algún abogado si la quiere ayudar sin ánimo de lucro, porque la mujer lo que me ha dicho dice que está trabajando para pagar el alquiler y con un sueldo de 1000 euros, ¿qué le queda? Nada. Y así está la vida, todos los débiles los comen. O sea, a mí me han estado toda la vida comiendo, lo pasan, han podido. Claro, hoy me veían con cabras, niños chiquininos. Nadie me ayudaba, nadie miraba, porque todo lo que no quería es que yo hiciera dinero con las cabras. Aquí el problema es que no se da cuenta que se haga rico, vamos a arruinarlo más. Es que esto es. Y así nos pasa a toda la gente. Vosotros podréis tener muchos amigos, muchos. Y mucha familia, pero como os pase algo, a no ser que sea grave, nos ayudan. Y el que os ayuda, caro os va a salir, os lo digo yo. Vamos a dar 1 euro y te sale caro. Buen día, aquí lo único que hay que tener es salud. Lo único, es verdad, salud. Mira si ha llovido. Aquí tengo la yeguada militar. Aquí protesta la gente por todos los caballos, protesta. Si esto estaba antes todo comido, si esto es una cañada que se pastaba con el ganado. No es una cañada, esto es una de la dehesa. Aquí va la otra dehesa, es un de pastos. Mira si ha llovido. Así que tenemos un área en Extremadura la dura
Le damos el poder a los más analfabetos del pueblo, de los pueblos. Bueno, hay alcaldes muy buenos los hay. Pero va, otros no. Yeguada militar. Y aquí con el cuento de que no me quiere nadie, pues se ríen. Hoy nos va a votar todo el pueblo, hoy lo que le estoy haciendo. Todo el pueblo nos va a votar. Todo el pueblo le va a votar. Para la próxima elección, en vez de sacar 50 votos, va a sacar 51. Yo que alucino. Viriato, la vida es para ti. Ay, Dios mío. Y así es la vida, autóctono. Esta vida no hay quien la entiende. Bueno, esta vida es un bidón, no para dar vuelta. Y esto es una partida de ajedrez. Y al que cae abajo se lo carga. Es que esto os tenía que llevar hoy. Lo voy a atar poco solamente ahí. Me los voy a llevar hoy todos a una finca. Vosotros no sabéis cómo está el tema. Os voy a dejar. Mirad todas las aceitunas. Mirad. Esto sí que va a ser un castigo de Dios. Mirad los olivos, todas las aceitunas por coger. Todo el suelo lleno de aceitunas. Mirad, todas llevándoselas el agua. Pero os lo juro por Dios que ayer he visto un capital de aceitunas de un hombre que está todo por coger. Todas las aceitunas, están los olivos y se van a quedar ahí tospochas, y no se los va a dar a nadie, me ha dicho. ¿Vosotros crees que soy derecho? Que tengas el fruto y no se lo deja a nadie. Yo siempre se los he dado, cuando no he podido cogerla se los he dado a la gente. Ahora mismo aquí un montón de kilos de aceitunas tirados en el suelo. Este ha dejado toda la finca por coger. ¿Sabes por qué las ha dejado? Lo conté el otro día. Este no coge estas aceitunas porque me cortó unas alambres. Y me tiene miedo, porque lo pillé. Vamos, lo pilló otro y me lo dijo. Y ha tenido que dejar todas las aceitunas por coger. ¿Veis? Por cortarme unas alambradas me ha cogido. Ahora tiene miedo y no viene a coger las aceitunas. Que yo no le voy a decir nada, vamos. ¿Veis? Por hacer el mal. Por eso están estas aceitunas sin coger. Porque el tío se vino un día medio borrachín, ¿sabéis? Vino medio borrachino y dijo, voy a cortar las alambres. Y me cortó las alambres. Ahora lo vio otro. Este tío ha dejado aquí de coger cerca de 10.000 kilos de aceitunas en este pueblo. Por cortar las alambras. Pero ¿para qué me corta las alambres? Y encima es un tío que se lleva bien conmigo, pero bueno, le entra la envidia, que es como la envidia es una enfermedad muy grave, Gracias a llovido. ¿Para qué me corta a mí unas alambres? Y encima los olivos no son ni suyos, los tienen dado, que el dueño de los olivos me los ha ofrecido a mí este verano. Son 3 hermanos muy mayores y me dijeron, mira si los quieres comprar. Para yo no quiero porque están metidos al lado de los que no tengo yo ahí, tiene mi hermana. Ahí el agua según va, sale todo el agua para el camino. Los obreros del PER están para arreglar caminos y montes. Pues en vez de traerlos aquí, los tiene la alcaldesa en el pueblo y así, al tratar bien a los obreros, también se pretende que así le van a votar. Si esto todo funciona por política. Ahora mismo estos zarzales aquí que pintan, pues que vengan y los limpien. Esto no, aquí, el ejército de Pancho Villa. Esto es el ejército de Pancho Villa, autóctono, que cada uno disparaba para su lado. Y te vienen los que han estudiado a querer hundirnos a los que no hemos estudiado. Así es la vida. O sea que si mi hija, porque es médico, empezara, porque soy médico, pues no, pues nadie, pues son gente normal, además que eso tengo yo bien dicho. A todos mis hijos he dicho, como algún día me entere yo que corréis de una persona pobre, una persona que le haya pasado una desgracia, os parto la cabeza. Hay que ayudar a todo el mundo, intentar ayudar a la gente y cumplir las normas. No dicen que yo soy un delincuente, ¿cómo me dicen? Que soy un salvaje, un asilvestrado me llaman. Que yo soy un asilvestrado. Hoy pobre asilvestrado. Eso me lo dice aquí gente de pa' aquí. Uno que es un maestro de instituto me lo ha dicho a mí. Y bueno, él y más gente. Es un asilvestrado. Pobre asilvestrado.
Lo que pasa es que tanta injusticia no se puede soportar ya. Esto es una injusticia tras otra. Hay todo el ejército de Pancho Villa aquí. Tengo muchísimos contactos fuertes, gente. Me han llamado dos bufetes de abogados buenos, uno de Sevilla y otro de Madrid. Pero bueno, que se cargaban al ayuntamiento a todos los concejales totalmente gratis. Y le he dicho, no, vamos a ver, que recapaciten, nos recapacitan. Esto es RQR. Esto es como el burro que lo he contado, que no pasa por aquí, no quiere pasar. Matas el burro y no pasa. Me cago en 10. Con el cuento de que a mí no me quiere nadie. Casi no lo quiere nadie. Si no lo quiere nadie en el pueblo. La toma, tienen ya bastante. Con ese cuento tienen bastante. Madre mía. ¿Verdad? Esto es una pena, ¿eh? Eso le pasa a esa mujer. Voy a hablar con algún abogado que la ayude. Es verdad, y luego hay algunas sinvergüenzas, algunas mujeres malas que se inventan malos tratos y las ayuda a todo el mundo. Y esta mujer que es real, que es cierto, porque yo sé que es cierto y es real lo que le ha pasado. Se ven desamparadas y luego se llenan la boca de que ayudan a las mujeres de violencia de género, ayudan a las delincuentes estas que le sacan dinero, tío. Como yo conozco a muchas que han denunciado al novio y después con los 9.000 euros que le dan se han operado y se han puesto tetas. Eso existe, que eso lo he visto yo aquí cerca. Denuncian al marido, le dan o al novio, si nada más que le mandan WhatsApp, si se dejan. ¿Por qué me has dejado? Va la tía al cuartel. ¡Ay, me ha acosado! Mira lo que me ha puesto. Y a esa tía le dan 9.000 pavos, le han dado aquí cerca a varias ya. Estas chavalinas hoy en día, anda que no saben alguna. Tened cuidado. Y luego esa mujer, que ha sido una mujer trabajadora, que ha estado trabajando en Barcelona como una negra, que su marido la maltrataba, ya llega un punto que se quiere separar y resulta que el marido se quedó en la casa como la que se fue ella. Ahora anda en juicio que la que abandonó el hogar ha sido ella. No, lo que dice la mujer, si me queda allí me mata y entonces no abandonas el hogar, te sacamos en un ataúd. Pero vosotros veis las leyes que tenemos en este país. A la mujer que va de legal pierde sus derechos, tiene lo que está pasando, que sí está pasando. Esa mujer, si se queda allí, al final la mata al tío un día, o le abre la cabeza, y entonces ya sí, ahora se tuvo que ir al abandono de hogar, abandonar el hogar ella, la mujer. No, si me está pegando, ¿qué queréis que me quede allí? Pero vosotros creéis que esto está bien. Y luego va una muchachina que la deja el novio y dice, mira, me ha mandado un WhatsApp al novio, que por qué lo he dejado. Ya no duermo. Y le dan 9.000 euros y a los 4 días se pone la tía teta. Se ha operado una de aquí cerca. Bueno, y muchas más. Pues eso tienen que los jueces tener inteligencia. No por querer decir que están apoyando a la mujer, no, porque a esa mujer no la están apoyando. Bueno, yo sé de más que me lo cuentan aquí las mujeres, muchas de ellas. Igual que también hay hombres que les ha pasado, que se han quedado sin nada, sin hacer nada. Que esa ley está muy mal. Ya lo sabéis, autóctonos, muy, muy mal. Y esa mujer pues me ha llamado y le he dicho que sí, pero es que no me ha dado tiempo a ir a hablar con ninguno. Porque la abogada que le han puesto oficio dice que nada, llevan ya para 4 años, la mujer está pagando un alquiler, malviviendo, y lo que dice la mujer, dice, Jesús, por favor, mira si encuentra a alguien que me pueda ayudar. Porque esto no te ayuda, no te ayuda. Dicen que te ayudan. Vamos a quitar el sonido porque queda muy mal, ¿sí? No te preocupes que no me caliento. Si yo me río, en el fondo me río. Yo me río, pero es que la injusticia, tanta injusticia no puede ser. Bueno, somos 1000 manos haciendo un túnel
desde las minas hasta las nubes. Las tenemos que llevar para allá, pero un día por otro pues no las llevamos. Ya tengo aquí unos olivos que tengo ya aquí. Vamos, que los he cogido este año para trabajarlo, para el muchacho. Pero que este hay que limpiarlo todo, que está lleno todo de encinas y de todo. Esa cara guapa, ¿dónde iba? Estos olivos los tengo que preparar todos, que estos los he cogido yo otra vez. Estos tenía yo, los dejé a la dueña, no los quise. Pero la dueña, trabájame la finca, que se me va a arruinar. Y le he dicho al muchacho que lo trabaja, que se los vamos a trabajar. Esto lo trabajas y tú lo que sacas para ti. Mira que aceitunas ahí en el suelo. ¿Estás todo que venía a coger todas? Ya la empiezo a coger, ahora se va la Miriam. Y todas las navidades me empiezo aquí a coger con la cesta. ¿Qué te coges todos los días? 100 kilos, pues son 40 euros. ¿Sabéis? 100 kilos no se cogen en un rato, un jornal. Y no es que los cojas, que luego haces aceite o los cambias por aceite. Esta finca la he trabajado yo siempre, mira, se ha llenado de encinas, mira. Tengo que cortarlo todo y limpiarlo. ¡Toma! Pues eso voy a hacer, porque da pena que esté un olivar llano aquí. Me dijo la mujer, dice, sigue tú trabajándolo. Me ha dado 1000 olivos que tiene, 1000 y algo. Que yo no quiero olivos, pero el muchacho quiere olivos. He dicho, pues te vas a hartar de aceituna, mirad. El suelo. Pobrecito, que se tiene que desempadronar de Torre Don Miguel por culpa de su prima. Se tiene que desempadronar del pueblo. Fíjate, es que cómo puede salir alcornoque, roble, encina. Esto ha nacido todo solo, mirad que alcornoque. Y luego resulta que los ha sembrado, los siembra el ayuntamiento y no nacen. Porque los siembran los del PER está maldecido. Todo lo que toca un obrero del PER aquí en Torres se pierde. Porque tienen mala energía. A buen día, mira que alcornocar. Y encina. Eso pasa, no ves a mí el ganado como produce. Cacho 12 vacas viejas que compré, ya tengo 50. No, son becerras, pero están ahí, 50. Dentro de 3 años, mirad la que tengo un día de vaca. Pues porque las cosas hay que hacerlas, que digan que yo soy un asilvestrado y tal, pues, y sin echarle de comer. Ya hecho, al final queda el cornoque, otro alcornoque, valen más los alcornoques que los olivos. No, pues tengo que cortarlo todo. Tengo que cortarlo todo, limpiarlo todo, y que el muchacho va para el lagar. Esto es para el año que viene, dan una temporada de aceituna. Ay, Dios mío, ¿qué podemos hacer con tanto dinero, como dice la canción? ¿Qué podemos hacer con las ventajas sociales? Dicen que el defensor del pueblo yo creo que no existe. Ese es un tío ahí que está ganando dinero y no defiende al pueblo. España es uno de los países donde más injusticias se cometen. Otra cosa, eso también es cierto, vamos a limpiar la cámara, lo voy a decir. Porque es que a mí me llama tanta gente a contarme sus problemas que ya no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues el otro día me manda muchos mensajes una mujer que tiene una niña, una adolescente que está yendo a un instituto y la muchacha tiene, pues para yo qué sé, tendrá 16 o 17 años, no sé. Me ha dicho la edad, pero se me ha olvidado. Pues la muchacha, su madre me lo ha dicho, tiene un poco de retraso que está diagnosticado y todo. ¿Os podéis creer que los compañeros, burlándose de ella delante de los profesores, y no hacen nada los profesores? Y los profesores están en la pizarra y se están riendo de esa niña, que su hija sale todos los días llorando del instituto, y no hacen nada. Y también es de por aquí cerca, si es de aquí de Extremadura, la Dura. A mí me lo ha dicho su madre, me ha llamado 40 veces y dice que no saben qué hacer. Dice, si es que ya, vale, que los alumnos se rían de mi hija, pero que los maestros hagan algo, que para eso están allí, que es dentro de clase, y sale todos los días esa niña llorando. Bueno, a mí cuando me lo contaba la mujer, me entraban ganas de ir al instituto ese y coger a esos zagales de derrotarlos vivos allí. 2 tías, 2 chulinas estas choni y 3 chavales. Son 5 los que se burlan de ella, pero claro, se ríe toda la clase y delante de los maestros, ¿eh? Eso es cierto. Porque me lo ha dicho a mí su madre un montón de veces, que me manda mensajes y me lo cuenta. Y su hija tiene que ir todos los días llorando a casa, ¿eh? Y no son capaces los maestros de hacer nada. Y eso está pasando cada vez más, que lo sepáis.
había visto una cosa, una vaca, pero digo, no, ya una hoja de roble pegada, yo digo, me parece una tripa que se ha servido a la vaca. Se le han pegado una cornada, era una hoja de roble. Pues eso es cierto. Bueno, si yo tengo aquí para escribir un libro de todo lo que me habla la gente de España, de la injusticia, eso es una injusticia. Y su madre ya no sabe qué hacer, su hija todos los días llorando a casa. Una muchacha con 16 años, 17, porque cinco chulitos que no tienen ni educación de sus padres se burlan de ella porque tiene un pequeño grado de discapacidad. Pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Que somos seres humanos, que no somos vacas? Vamos, y los maestros están así y no dicen nada. Para que luego digan los maestros que ellos, vosotros, me cago en 10, y que hay que preparar unas escabechina en este país. Hay un montón de bellotas al corno, que se han pegado anoche una tupa de bellotas. Pues voy a dejar de Gales, porque no tengo... Come bellotas, que bellotas hay muchas. Vamos a ver cómo han quedado al corno aquí. Pues eso está pasando, eso también es cerca aquí en Extremadura. Y los maestros miran para otro sitio. Ahora, soy un maestro, coja esos 5, los echo del instituto de por vida. Así que esa gente cuando crece, pues que son unos prepotentes y unos zetos. Uy, no habéis quedado ni una bellota, macho. Chacho, esto estaba ya lleno de bellotas. Estaba llenecito de... Bueno, te voy a quedar para aquí alguna. Esto estaba lleno de bellotas, ya solo no han quedado ni una, la avileña. Y eso está pasando en España. Eso os digo, caen gotas de agua y se me moja la cámara, Eso está pasando. Y luego ya os digo, a los delincuentes, pues más los quieren, es que los apoyan. Estas muchachas, os estoy diciendo, a esa le dan 9.000 euros para que se pongan tetas. Vamos, y encima le ponga hasta sueldo. Luego una persona que es cierto que está maltratada, por irte de casa, dice que has perdido la casa. Entonces que se queda allí la mujer para que la mate el marido, ¿no? Que la mate el marido. Vamos, hombre, un poco de respeto, autóctono. Igual que esa niña, como eso hay miles de niños que están sufriendo el bullying, ese como lo llamen, porque no hay ni respeto ni educación. Digan lo que dicen que yo lo tengo porque a veces ya me cabreo, es verdad que me cabreo y llevo toda la vida aguantando por ser bueno. Ahora, si viviera mi madre, ¿sabes qué me diría mi madre? Aguántate, déjalo. Así me hacía mi madre si estaba una vez trabajando. Me cago en uno que no valía un gandul, que fue a trabajar porque le hacía falta los días del paro y tenía que hacer yo su jornada. Yo tenía entonces 15 a 16 años y yo llegaba a casa reventado de trabajar y se lo decía a mi madre, aguántate, pobrecito, lo otro, tú aguanta que tú estás enseñado la mala vida. Y si viviera mi madre ahora, mi madre me decía eso, que me aguantara yo, y entonces yo pierdo lo mío, ¿no? Pierdo yo todo lo mío, me tengo que ir para la sierra con todo el ganado cuando vienen las inspecciones ecológicas. Siempre problemas porque allí no hay vallas. Y hay una cosa que es legal y que me pertenece, me tengo que aguantar. Y eso pasa, eso está pasando y eso pasa. Macho, qué aceitunas tengo aquí, Mirad. No estas tengo que coger, aunque estén los olivos abandonados. Antes de cortarlo tengo que venir a cogerlas todas. Pues esta finquita vamos a estar, el capital de esta mujer lo vamos a preparar para el muchacho. Porque el lagar quiere olivo. Ya he hecho que olivos y olivos nada más dan nada. El ganado da disgusto, pero los olivos dan mierda, dan. Fincas país grandes, llanas, pues coges con un tractor, pero aquí si metes un tractor te rompe todos los olivos. Tiene que ser todo con máquinas pequeñas. Pues así está la vida, autóctono. Que en este país solo se valora al delincuente, al que ha estudiado pero que no tiene educación, porque se piensan que si la mitad aprueban haciendo chuletas, mamporreando y haciendo de todo. Aquí todo el que vaya de legal se lo comen, recordarlo. Pues hay injusticia, yo tengo aquí para escribir un libro de injusticia. Como esa mujercita, la pobre mujer. Y luego está toda llena de dolores de tanto trabajar.
Estas mujeres que han trabajado y dice la mujer, yo no aguanto, se va a morir la mujer y no puede estar ni en su casa. Encima el marido era un gandul de estos borrachos gandules que no hacen nada, de estos que están... Si suele pasar siempre igual, ¿eh? Es que pasa igual. Siempre, siempre, en todas las empresas, el que menos vale más lo quiere jefe. Eso siempre, siempre en todos los sitios. El mayor mierda es el que más quiere. Yo no sé por qué. Es que cuidar de encinas que nacen, una encina, otra, otra. No te he traído nada esta mañana, cara guapa, ya te traeré luego. Esta me quiere, esta vaca me quiere con locura. No te he traído nada esta mañana, ya te traeré. Te vas a ir para la sierra, vas a ver aquellos mundos. Para allí sí que hay comida, tía. Te vas a ir para la sierra, no vas a volver a venir para acá. Aquí vamos a tener una pastoría de ovejas. Vamos a traer una pastoría de ovejas para aquí. Que sí. Que no, hombre, las vacas tienen que venir cuando haga falta. Para verano vienen para aquí. Que no te he traído nada, que luego te doy. No es que yo soy pobre, he nacido en una cuna de pobre y encima analfabeto. No te puedo echar nada de comer. Ah, yo cuando era niño también quería tener juguetes y nunca los tuve. Cuando veía ni el chocolate sabía lo que era. Eso le pasa al ganado de los pobres. Tú, la camperina la vas ya como yo te llevaba chocolate. Poco a poco. Poco a poco, cara guapa, poco a poco. Chacho, qué pelo tiene más bonito, eh. Esta vaca te puedes montar encima si quieres. Porque no le dedico más tiempo. Si a esta vaquina le dedicara yo más tiempo. Bueno, vos tú no sabes lo buena que es. Desde que la traje, son animales que solo existen una vez. Esta vaca cuando sea grande vas a ver, esta se puede ordeñar y de todo. Bueno, si no me la mata la administración. A lo mejor sale algún... no sé. Ay, las avileñas, las avileñas. Ay, las avileñas. Y esto te lo voy a quitar. Esto lo tiene muy apretado. Esta vaca se la ha apretado aquí esto demasiado. A ver qué pasa aquí. Estate quieta, no, no estaba apretado. Estaba enganchado. Mira a ver que te lo quito. No enganchado. Está girado. Ahora sí. No te he traído nada, cara guapa, tía. Tienes para ir bellota y tienes de todo. Hombre, tú jugando te meten una cornada. Ahora está no porque no, pero se ponen así a jugar. Eso, la vaca mansa es la que siempre te cornea. La brava no. A la pantoja no le hace eso. Ay, Dios mío. Qué tiempos aquellos. Pues así es la vida, autóctono. Esta vida nosotros mismos nos la complicamos. Ahora que España podría ser un país de los que mejor se vive, vamos camino a la ruina a marcha forzada. No sabéis bien lo que hay liado. Madre mía, la que hay liada. Todo por la clase política que nos gobierna, ¿eh? No te he traído... Luego te traigo, hombre. Mira, voy a ir a comprar unas cosas a la ferretería. Te voy a traer un saco de tacos hoy, hombre. Para que veas que te quiero, en el fondo te quiero. Me voy a gastar 12 euros, hombre, aunque no los tengo. Pero me da igual. Te lo mereces, hombre. No me ha ganado, el ganado tiene que estar con el pelo bueno. Estas están un poco... No han aumentado mucho aquí por estas fincas malas. Vais a ver cuando estas vayan a la sierra. Mira cómo están las avileñas, las berrendas. Las berrendas están que a trinquete. Bah, me voy a ir a verlas aquellas porque tapé allí sobre la carretera, pero hay que ver las porteras, hay que verlo todo. Si ayer me dijo otra mujer de aquí al lado, de un pueblo de al lado, de Villalcampo,
Escribió también un comentario, ¿no lo visteis vosotros? Una mujer de Villa del Campo ayer escribió a una muchacha que a su padre también le abrían las porteras uno de Paquís. Yo sé quién es ese me ve a mí, se escapa. Me dice la Miriam, dice esta mujer que de Villa del Campo ha escrito un comentario que a su padre, uno de un pueblo de al lado tuyo, iba todos los días, le abría todas las mañanas, le soltaba las vacas a su padre. Ese lo conozco, ahora se va a ir de Paquí. Se va, de Paquí se va, aquí no, se va ya. Que debe allí en tu pueblo debe un montón de dinero de alquiler. En Villalcampo no pagó los alquileres que arrendó para allí. Allí debe... Sí, cuando me lo dijo me dice la mía, esta mujer de Villalcampo, yo, esa mujer de Villalcampo, ese que le abría las puertas era fulano. Bueno, pues no lió. Y allí en Villalcampo hay un tenado donde estaba, por donde iba el camino viejo que íbamos de esto para allá. Y allí lo tuvo el alquilado y se trajo un comedero de encina que había. Se lo vi yo el comedero puesto ahí, pues ese donde quiera caído ha robado todo lo que ha pillado. Aquí robó una puerta y aquí lo paró la Guardia Civil, que llamó el dueño de la puerta y le dijo que se la llevaba para arreglarla. ¿Pero cómo vas a venir a llevarme a mí la angarilla? Sí, le robó una angarilla ahí. Aquí más abajo, ese mismo que te abría las puertas a ti. Robó la angarilla, la metió en la furgoneta y el dueño de la finca llamó y lo cogieron aquí, para aquí lo cogieron, aquí al lado. Y le dice a los guardias y al de la finca, no, si yo no te la he robado, yo es que me la llevaba para prepararla. Pero dice al hombre, pero ¿cómo me va? Y se la sacó del coche y la devolvió y no le pasó nada. Fíjate qué inteligencia. Que vengo a que te había cogido la cancilla. Pues ese que te abría las puertas se va de pa' aquí, de este pueblo que tú diste, de un pueblo al lado tuyo. Ese lo conozco yo muy bien. Pues se va de pa' aquí. Me ha ofrecido a mí los cercados el otro día. Unos cercados que tiene me ha dicho, cómpramelos que me voy. Que se va. Así que ese cuento es verdad. Lo de las puertas, yo llevo toda la vida con ganado. Yo he sido niño, a mi padre soltaban las bestias, le rajaron con una hoz. A una mula que tiene mi padre le cortaron toda la narga, le hicieron con un gancho, la mula la tuvimos que matar, la tuvo que matar mi padre. Le cortaron con una hoz. Mirad, en Gata han matado a un burro, le han cortado la cabeza y se han puesto ahí a un hombre. Ahora resulta que al que acusaba a toda la gente, que todo el mundo acusa a uno, que ha sido ese, porque había reñido con él, pero es que ahora hay otro tío que está diciendo que ha sido él. Porque a mí me lo han dicho gente y dice, nos ha dicho fulano que fue el que le cortó la cabeza al burro, que es mentira, que el otro está borracho y lo habrá hecho sin darse cuenta. Pero eso está diciendo país. Que esas cosas pasan a día de hoy, te matan un animal rápido. Hace pocos años en Cadalso también a otro burro le mataron, a otro le mataron a tiros los cochinos, se los mataron. Y sacaba las balas y se pensaba que le iban a hacer la prueba balística y le dijeron que no se la hicieron, puso la denuncia, pero no se la hicieron. Dijeron que no, que para un cerdo no, que para los cerdos no hacían eso. Como a este que le mataron todas las vacas, 9 vacas ahí también con un rifle en este pueblo, en Montehermoso. Eso siempre ha pasado en el mundo rural. A mí nunca, animales, solo me robaron un cochino, me lo mataron, lo único. Bueno, cabras me han matado sin querer, queriendo, de todo. Pero bueno, pero que son... Ir así, lo único que me hacen es cortarme las alambras, eso sí. Las alambres me las cortan, me sueltan los caballos. Esas cosas no le hemos puesto GPS al caballo. Esas cosas sí me hacen, pero... Quemarme naves como han quemado para aquí, tractores que queman y cosas, eso no. O rajarte las ruedas del coche a uno aquí, a un vecino mío se las rajaron las 4. Y a mí fue el que se ha rajado y a mí solo me las pinchó, no se atrevió a rajármelas. Pero así cosas graves no me han hecho. Bueno, por detrás me han liado muchas, pero por detrás. Vamos, de cosas leves. Delitos leves. Qué historia tenemos liada en la torre. A ver cómo termina el tema. El día que vengan los guardias a denunciar las ovejas, los voy a grabar. Vamos a esperar. Ayer mismo el veterinario dice, síguelos avisando que verás que van a tener.
Yo los aviso, pero si aquí no me hacen caso, como dice la alcaldesa, que la que manda es ella en el pueblo, ya está. Vamos a ver las porteras. Luego nos vamos a ir a comprar, vamos a traer pienso. Anoche 3 jabalines grabamos, lo que pasa es que es un vídeo muy corto, pero 3 jabalines guapísimos. Los he subido a TikTok y a Instagram. En Instagram he subido el vídeo, 3 jabalines, 3 bichos bajando de gata. Fui a llevarle leña, fui con el muchacho a llevar leña a gata y al venir para abajo, pero 3 bicharracos, aquí hay jabalines amontonados. Y corzo, o sea, la historia se repite. Los obreros contra los patrones, la historia se repite. Hay que tenemos un día. Veniros a vivir aquí, veniros. Os enderezan pero rápido. Pues ya os digo, ese hombrito del comentario, pues se las ha querido dar de listo, pero de listo nada. Que me explique en otro comentario él que sí se puede. Que diga él a mí, ese tío que me dijo que si yo por haber nacido en una cuna pobre y por ser analfabeto estaba exigiendo derechos. No, es que eso es la ley. Explícame si legalmente, sin presentar ningún tipo de documentación, puedes meter animales en cualquier monte público, cualquier finca. Explícamelo, que se lo diga yo a los de Mérida. Buen día, cómo está el mundo. Decía el tío también que era ganadero, y tú sí vas a ser ganadero. Tú eres el hijo de un ricachón que lo has heredado todo. La historia se repite, los obreros contra los patrones. Y luego hay gente que se piensa que España se va a destruir. Vamos a tener una catástrofe, pero no se va a destruir ni el mundo se va a acabar. No os preocupéis, que el mundo no se va a acabar. Son ciclos de la vida, de autodestrucción, se vuelven a levantar, se vuelven a caer, así es. Lo peor, que es cierto, que es malo, que mucha gente va a pasarlo muy mal. Y lo va a pasar mucha gente mal, y lo están pasando. Gente trabajadora lo está pasando mal. Muchos trabajadores, muchísimo. Gente que tiene que trabajar es la mujer, los niños, los tickets en guardería, casi un sueldo y medio para gasto, y nada más le sobra otro medio. Ahora dicen estos chicos que gobiernan que vamos a un país que no produce, un país que no funciona. De mamarte la misma leche. Aquí van mis colegas de la madera. Esto sí que marcha bien. Aquí hay un poco de internet hasta ahí. Pues está la finca de los conflictos. La finca de los conflictos. Esta es. Ahora aquí esta finca está bien. Un punto estratégico para el ganado. Aquí después el ganado me lo voy a llevar. Si va un año, si acaso. ¿Sabe todo el mundo? Aquí que mantiene 150 vacas, no mantienes más. ¿Verdad? Y para meter aquí ganado tienes que tener código de explotación en término municipal de Santibáñez el Alto. Y la finca es propiedad del ayuntamiento. La historia se repite. Vamos a ver las berrendas de lejos. Yo no quiero que bajen porque me vuelven a abrir las puertas, Que es una castaña. Aquí, antaño, hace muchos años, le pasaba a un ganadero igual. Esta finca, ya os dije, mataron a un cabrero, lo mataron. En esta finca la Guardia Civil lo mataron. Porque esta finca siempre ha sido conflictos. A ese muchacho lo mató la Guardia Civil, digamos, en la época de Franco. Por la casa quemada esa que hay. Pero es que luego aquí había otro que vino ganadero y le hacían la vida imposible. Y lo cogió al tío que estaba haciendo y lo arrastró por aquí con un caballo, lo arrastró por todo. Lo quedó medio muerto al que le hacía la vida imposible. Y esta finca parece ser que está mal desviada de eso.
se repite. Los obreros contra los patrones. Vamos a parar aquí para que las vacas no me vean, porque si no, vienen ahí están las ovejas, la merina negra. Esa finca la tiene arrendada unos amigos míos. Madre mía lo que berrean las ovejas. Yo las ovejas que no me gustan. Madre mía cómo está esto todo reventado aquí. Ya, todo el agua está reventando las puertas. Señorita alcaldesa no viene para acá. Mira que decía la alcaldesa. Hay que mirar por los ganaderos, la Junta de Extremadura no mira. Me cago en 10. Pues esta va a estar toda la vida de política, ¿eh? Esta cuando coja cargos más altos, que se prepare el pueblo que vaya. Madre mía. Son merinas negras. Esas están escritas en el libro, no hay también algunas blancas, las tiene mezcladas, pues están pariendo. Mira con los corderinos chiquininos para ahí. La oveja pare mejor a campo y la cabra también. Aquí tendrán unas 300. Estos son buena gente. Estos dan un montón de trabajo, tienen un montón de obreros y dan mucho dinero al pueblo. Tampoco los puede ver nadie, no los puede ver nadie. Aquí todo el que hace algo, otro mastín, a buen 10. Qué contentos están los del pienso de los perros. Mira, el país está bueno. Os voy a dejar, Dagale. Las vacas han dormido allí arriba. Estarán para allá arriba pastando, no se ven. No podéis ver cómo se está rompiendo la puerta. Se le va a romper la puerta y se le van a salir las ovejas. Le voy a mandar, bueno, vendrán ahora para acá. Chucho, a mí no os arriméis tanto perro. Chucho, se ponen encima. Ah, buen 10 perros. Los mastines no hay que enseñarlos nunca se pongan encima. Venga, que paséis un bonito día. Nosotros seguimos con la batalla, con la batalla, el campo de batalla. Aquella acaba de parir, aquella oveja parió hace un momento. Tiene hasta la placenta colgando. No ha echado ni la placenta.